Aquí estamos. Sí, no, me estaba riendo porque comentábamos, los que tuvieron que hacer la cobertura periodística de esas 24 o 25 horas en el Parlamento. Uno de ellos, el que siguió toda la interpelación, fue Eduardo Botinelli, el director de Factum, que estuvo con nosotros haciendo justamente un análisis de lo que puede pasar. Pero a principio quieren las cosas. Vamos con el informe sobre cómo se desarrolló la interpelación, repercusiones y finalmente Eduardo Botinelli, que con su análisis nos adelanta qué es lo que se viene. Tras 24 horas de interpelación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no tuvo el respaldo de toda la coalición de gobierno. La moción del oficialismo contó con los votos de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y del diputado excabildante Eduardo Lust. La semana próxima se debatirá una moción de censura propuesta por el Frente Amplio. Tras más de 24 horas de interpelación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no logró el respaldo unánime de la coalición de gobierno. La moción del oficialismo contó con el voto del Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado, no así de Cabildo Abierto, que presentó una suya que tuvo el respaldo en algunos incisos por parte del Frente Amplio. A su vez, deberá votarse ahora la moción de censura propuesta por la oposición, lo que se hará en una sesión no antes de 48 horas. Difícilmente la moción de censura prospere porque Cabildo Abierto no daría sus votos. En caso de lograrse, se necesita la mayoría absoluta de la Asamblea General. El miembro interpelante del Frente Amplista, Sebastián Valdomir, dijo que el ministerio no tiene ni un plan ni una estrategia. El resultado me parece que fue lógico porque las críticas a la conducción de la política de seguridad pública desde el Frente Amplio y desde algunos otros sectores del oficialismo ya se venían conociendo desde hace un tiempo atrás. Y es un llamado de atención y un tirón de orejas para el gobierno. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aclaró que nunca dijo estar satisfecho con los resultados de homicidios. En ningún caso hablé de éxito en materia de homicidio. Nosotros no tuvimos buenos resultados. No pudimos igualar la gráfica a la baja que obtuvimos con el hurto y con la rapiña. Solamente bajamos un 2,8% con números comparados del año 2022 con el 2019. El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Sebastián Andújar, criticó los perfilismos de miembros de Cabildo Abierto. El ministro fue contundente, el ministro fue aplastante en su alocución, en cómo brindó los datos, con la tranquilidad que lo hizo. Fue una muy buena interpelación. El interpelante actuó muy bien también, pero el ministro fue muy contundente. En tanto, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto afirmó que la crítica no es al ministro, sino a toda la política en materia de seguridad y recordó que Uruguay es el segundo a nivel de homicidios. Las críticas en la moción se hacen en busca de un cambio de rumbo. No precisamente tiene que ser con un cambio de ministro. Al tema de fondo, que es al fin y al cabo el que a mí me corresponde. ¿Estamos conformes con los resultados en seguridad pública? Me han escuchado decenas de veces decir que no. Mientras que existan actos violentos en nuestro país, no vamos a estar conformes porque no toleramos que la violencia sea una manera de relacionamiento entre los uruguayos. Perdón, no, pero déjeme terminar. Sí. Porque si no, coma. Ahí tendría que haber dicho que venía una coma. ¿Estamos conformes? Retomo. ¿Estamos conformes? No. ¿Estamos mucho mejor que hace años? Sí. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los números no mienten. ¿Tenemos un problema con los homicidios? Obviamente que tenemos un problema con los homicidios. Y aquí quiero una vez más decir algo que yo lo criticaba muchísimo cuando era oposición. Yo no puedo clasificar o calificar delito de primera y de segunda. Un homicidio y un ajuste de cuenta. Lo que sí ha descendido notoriamente son los homicidios cometidos por una rapiña, un hurto, y ha crecido enormemente los homicidios de enfrentamientos o en todo este sistema del narcotráfico que el gobierno ha combatido como nunca. El gobierno tiene récord de clausura de boca de pasta base, récord de indagado, récord de incautación de droga y además de dinero. Pero quiero terminar con lo último. ¿Estamos conformes? No, ese es mi análisis. Todo el análisis del resto que yo sé que interesa, que políticamente tiene su que ver,
a mí no me corresponde. ¿Se cambia con este escenario, con el aparato que tiene el Estado? ¿Se cambia esta realidad del narcotráfico, todo lo que está impactando? ¿O es algo que llegó para quedarse y nos tenemos que acostumbrar? ¿Cuándo llegó? Hace años que llegó. No nos tenemos que acostumbrar. Si yo te digo que me tengo que acostumbrar, me tengo que sacar la banda, dársela a otro y agarrar para otra cosa. Deberíamos pensar en políticas de mediano y largo plazo. Ojalá sean políticas de Estado para prestar atención a esto otro que se planteó acá, que es bastante más complejo y de visión más regional. Por lo tanto, un mismo tema en dos dimensiones. ¿Qué lectura hace del hecho de que la coalición no haya tenido todos los votos para votar la moción que respalda al ministro? Vos tenés en un vuelo, tenés el despegue, la velocidad crucero y después la turbulencia cuando va a aterrizar, ¿no? Creo que terminó un poco esa velocidad crucero y estamos entrando en la turbulencia electoral. Y eso se nota o se visualizó en la propia reacción del ministro, que me parece que lo tomó como una cuestión partidaria y que tiene un poco eso, pero me parece que era la oportunidad de generar, así como la propuesta que el propio ministerio hizo de cambio, capaz que en la comparecencia debió haber tenido un gesto un poco menos combativo, me parece. Pero bueno, porque en realidad, a ver, la oposición tiene que interpelar y consultar. Me parece que siempre hay tiempo de bajar un par de cambios y analizar entre todos la seguridad. Nosotros a nivel departamental tenemos una buena relación, buenos acuerdos, pero hay un tema macro que está haciendo ruido y que tiene que ver incluso con los apoyos y los abandonos. Y bueno, se verá, pero ojalá saquemos alguna lección de todo esto. Legalmente, constitucionalmente, ¿qué pasa con esto que se votó hoy en el Parlamento? Bueno, el director de Factum, Eduardo Botinelli, explicó en detalle cómo sigue. La coalición, sin cabildo en sala, la coalición puede votar en contra de la censura y salir, si la coalición vota monolíticamente, todo el Partido Colorado, todo el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Lust, sí o no. O sea, no cambia, digamos, la ecuación, ¿no? Si Cabildo se pliega a eso, en realidad queda holgadamente la mayoría. Si Cabildo se pliega a la censura, en realidad lo que gana es la censura. Es decir, efectivamente, la presencia de Cabildo puede mover para un lado o para el otro, o no participar, y por lo tanto la coalición mantendría la mayoría en la Asamblea General para sostener al ministro. Entonces lo que queda abierto hacia adelante es, bueno, cómo sigue primero esta moción de censura por un lado, y después lo que se ha dejado entrever también es un nuevo conflicto interno en la coalición, ¿no? Efectivamente hay un enfrentamiento dentro de la coalición del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, en el Partido Nacional lo dijo Andújar, Sebastián Andújar, ¿no? Digamos, dejan entrever una molestia importante con Cabildo Abierto por no haber acompañado la moción que llevaba la lectura de declarar satisfactorias las explicaciones del ministro. Bueno, y de este tema, en la semana se estuvieron manejando diferentes posibilidades e informaciones, en realidad, sobre el caso Penades. Lo cierto y lo importante es lo que se generó al final de la semana y nos lo cuenta Emiliano. Gracias, Rosario. Sin información de último momento, porque la jueza Marcela Vargas ha decidido que continúe en reserva la identidad de las víctimas del caso Penades. Según se ha indicado hace algunos minutos de la Fiscalía General de la Nación, la magistrada no dio lugar a las peticiones realizadas por las defensas del senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, y del ex profesor de Historia en el Liceo Militar, Sebastián Maubezán, al entender
entender que se tiene que preservar la identidad de las víctimas al tratarse, como ya les había adelantado más temprano, de un caso de explotación sexual de menores. En este sentido, en esta jornada, recordemos que se iba a decidir si se levantaba o no la identidad, la reserva de la identidad de las 11 víctimas. A esta hora se ha votado una especie de cuarto intermedio, ya que los abogados de ambos imputados han apelado la decisión de la jueza y bueno, se prevé que en algunos minutos nada más se retome esta audiencia para determinar qué ocurrirá. De todas maneras, según nos indican desde la Fiscalía, la jueza no tiene previsto cambiar su decisión y reitero, continuaría entonces, como era de esperar, de forma reservada la identidad de las víctimas del denominado caso Penades para luego pasar a la instancia de la declaración anticipada. Si surgen novedades, los volvemos a convocar. En el juzgado de Juan Carlos Gómez, la jueza Marcela Vargas rechazó que se levante la reserva sobre las identidades de los denunciantes, tal como solicitaron los abogados de Penades y del profesor de historia Sebastián Mauvecín, acusado de ser el nexo entre el senador y los menores. Las defensas apelaron la decisión judicial y ahora un tribunal de apelaciones, integrado por 3 jueces, deberá laudar, pero mientras la investigación por parte de la Fiscalía continuará. La jueza basó su decisión en la solicitud de la fiscal Alicia Guione, quien argumentó que se debe mantener ocultas las identidades de las víctimas para que puedan declarar libremente. La identidad de las víctimas está reservada en todas las normas. Estamos hablando de víctimas menores y mayores de edad, pero que fueron víctimas de la explotación sexual cuando eran menores de edad, y eso hace que las normas que más o menos ya les he dicho, convenciones internacionales, protocolos facultativos, ley de género, código del niño y del adolescente, preserven su identidad y su privacidad. En tanto, el senador reiteró su inocencia. Absolutamente sigo insistiendo que soy inocente, que tengo la conciencia tranquila y que esperemos que en la justicia se pueda demostrar esto. ¿Faltan garantías? No, por ahora no faltan garantías. Lo que sí la jueza reconoció es que con la decisión que adoptó, que fue que en la cámara Wessel no se le mire, esté apagada la cámara y la voz se distorsione, se vulneran derechos de mi defensa. ¿Por qué? ¿Por qué se vulneran derechos? Y porque imagínese que yo al día de hoy no conozco a ninguno de los que me han denunciado. Nosotros lo que queremos acá es que se sepa la verdad. Queremos que se dé la identidad de las víctimas y que el interrogatorio se dé, sí, puede ser en cámara Gesell, pero sin interruptor o sin distorsionador de voz y conociendo las imágenes. A la audiencia también concurrió Mauvecín, quien aseguró que es inocente y que los chats que lo involucran son falsos. Todo lo que se me está acusando, todo lo que se está diciendo es falso y lo voy a demostrar en la justicia. Eso es falso, los chats son falsos y ya se está demostrando. Nunca tuve Instagram. Se me está haciendo un daño personal, familiar, que no tiene prácticamente límites. Hasta he perdido mi trabajo por esta cuestión. Pero bueno, para defenderse? Por supuesto que tengo pruebas y la voy a demostrar. La abogada de 6 de las víctimas mostró satisfacción por el resultado de la audiencia. El resultado final fue favorable a nuestros intereses, es decir, a que se mantenga la reserva y bueno, eso nos deja conformes, que era tu pregunta. Sin perjuicio de eso, las defensas apelaron. O sea, esto significa que piden que lo vea un tribunal superior. ¿Qué plazos hay ahora? En realidad el tribunal tiene 20 días para expedirse. ¿Y no hay buenas noticias? Sí, hubo buenas noticias, claro que las hubo, pero no se generaron acá. Esta vez las buenas noticias para BTV al día las trae Daniel Rojas desde Río Negro. Habilitarán la construcción de un parque industrial en Algorta, Río Negro. El proyecto consiste en reactivar un aserradero y prevé generar 230 puestos laborales directos. Con una inversión de $20 millones se montará un parque industrial en Algorta, donde se encuentra el corazón de la producción forestal de Río Negro. Se reactivará un aserradero de proporciones y de origen brasileño que pasará a funcionar como hub de empresas dedicadas a la construcción de viviendas. Para funcionar como aserradero, producción de madera, con destino a vivienda. Y a su vez, algunas otras empresas agregadas, creando un clúster, digamos, de, por ejemplo, saneamientos alternativos como biodigestores y la posibilidad de muebles o equipamiento para esa misma casa.
necesitamos trabajo, necesitamos empleo, así que bueno, quiera Dios que esto se pueda concretar. Pero sobre todo, si esto marcha, va a haber una capacitación que va a haber que hacer a ese personal que va a tener que trabajar en esto. Y eso no es menor. Este proyecto permitirá reactivar una zona deprimida y que necesita de la generación de empleos. La empresa Eternal anuncia la generación de 230 puestos directos. Para Algorta muy importante, sin duda, la escasez de empleo que hay en la zona y familias enteras que obviamente vienen diariamente acá a ver si hay alguna novedad. Y la verdad que fue un golpe muy duro, la verdad que sí. Había muchos jefes y jefas de familia trabajando acá. Siempre nosotros contábamos a los que venían la cantidad de mujeres que trabajaban, si bien es un trabajo muy sacrificado, pesado, por mover una tabla y eso, pero el 70% del personal que había aquí dentro trabajando eran mujeres. Desde Río Negro, Daniel Rojas, para VTV Noticias. Bueno, ¿vieron? Buenas noticias que llegaron desde Río Negro. Y nosotros vamos a dar buenas noticias desde aquí, desde Montevideo. La verdad, está marchando a todo ritmo, pero no se duerman en los laureles. Estoy hablando de Te lo cambio por una sonrisa. Esta manera de llegar en el Día del Niño con un juguete, con un regalo, en este caso a niños de escuelas rurales de todo el país. Pero para eso necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Traigan su juguete nuevo o usado, en buenas condiciones. Tráiganlo ya, aquí a 2179, a BTV, en un amplio horario que va de las 9 a las 19 horas, o si no lo pueden hacer también en cualquier sucursal de Macromercado. Llegan a la sucursal de Macromercado y dicen, este juguete es para la campaña Te lo cambio por una sonrisa. Miren que se nos va a ir volando el mes de julio, ya después desembocamos en el Día del Niño y todo esto hay que acondicionarlo, hay que prepararlo, hay que hacerlo llegar para que esos niños tengan su regalo. Lo que fue un regalo fue tenerlos a ustedes ahí de nuevo este fin de semana compartiendo este resumen semanal llamado VTV al Día. La invitación para dentro de una semana y el enorme agradecimiento de que hayan vuelto a estar por allí. Recuerden, somos VTV, somos bien de acá. Chao.